El tema de la reelección presidencial en realidad tiene más de una arista. El tema de la reelección presidencial, si se examina, tiene un tema que es el tema normal del cual ha hablado el ponente en el Tribunal Constitucional, que es el tema del procedimiento, cómo se hizo el trámite para aprobar la ley del referendo, desde el momento en que nace hasta el momento en que llega al Tribunal Constitucional. Es importante que el magistrado de la Corte le haya dado razón a quienes sosteníamos que sí había habido vicios en el procedimiento de formación de la ley, desde la recolección de firmas hasta la aprobación por el Congreso, hasta la noche aciaga en la cual se citó a una reunión extraordinaria sin la previa publicación de la norma que convocaba a esa reunión extraordinaria del Congreso. Y hay otras fallas que el ponente no señaló, pero el ponente coincidió con el Procurador General de la Nación contra la jurisprudencia de la Corte sobre el tema más importante y más fundamental. Es el tema que en la interpretación de la Corte se ha denominado la sustitución de la Constitución, que es un tema de fondo, ya no es un tema de procedimiento, es un tema sustancial, no un tema procedimental. Y por lo mismo es un tema esencial, no un tema accesorio. ¿Por qué es el tema fundamental? Porque es la pregunta de si otra reelección acaba con el Estado social y democrático de derecho. Ya la Corte Constitucional había dicho en una sentencia que yo no voté, y no la voté porque sabía que no se necesitaban más reelecciones para llegar a ese modelo que se instaura con la primera reelección, que es un modelo de concentración del poder político. ¿Por qué? Porque gracias a la reelección, hoy el presidente ya no solo es dueño del órgano ejecutivo, sino que también es dueño del órgano judicial. Tiene al Congreso de rodillas. El Congreso hace lo que el gobierno quiere. Pero no solamente se ha apoderado del órgano legislativo, se ha apoderado de parte de la rama judicial. Los colombianos no reflexionamos suficientemente y ya el presidente tiene la mitad de la rama judicial. La Fiscalía General de la Nación es la mitad de la rama judicial. Pero además de eso, el presidente tiene 3 magistrados en el Tribunal Constitucional, que lo más probable es que ahora le den su voto para la reelección. Y los que no ternó él, a través de la coalición uribista, los eligió en el Senado de la República. Tiene una de las 2 salas del Consejo Superior de la Judicatura. Y si esto fuera poco, tiene los organismos de control. A nadie se le ocurriría pensar hoy en día en Colombia que el presidente y la coalición de gobierno no eligió al Procurador General de la Nación, o no eligió al Contralor General de la Nación, o no eligió o reeligió, como ya lo hizo, al Defensor del Pueblo. Pero además se apropió de los organismos que fueron diseñados para ser independientes, como es el Banco de la República, como es la Comisión Nacional de Televisión. Y si esto fuera poco, se ha venido apoderando de la sociedad civil. Hace cerca de un año crearon la 4ª Central de Trabajadores afecta al gobierno porque no están contentos con que el gobierno haya él un sindicato que proteste por el alto costo de la vida, por el desempleo o por la mala reforma a la salud que se acaba de hacer. Pero ustedes recuerdan que hace poco también, por primera vez en la historia del gremio más importante de Colombia, como es la Federación Nacional de Cafeteros, los cafeteros no escogieron a su presidente, sino que lo escogió el gobierno. Se está apoderando de la sociedad civil. Ya se creó también una central y una asociación de campesinos afectos al gobierno. Entonces, es un proyecto de poder total,
donde el gobierno no solamente gobierna, sino que se apodera de las tres ramas del poder público y de los organismos de control. Ese modelo de Estado ha existido en el pasado, claro que ha existido, pero no es el Estado de Derecho. Existió, por ejemplo, en la sociedad feudal. El rey era el dueño de la legislación, era el dueño del gobierno y el dueño de la justicia. Fue la última fórmula política de la sociedad feudal, la monarquía absoluta. ¿Ha habido tentativos modernos de poder total? Sí, pero ese no es el Estado de Derecho. Por ejemplo, el Estado nazi y el Estado facho fueron proyectos de poder total, pero eso no es el Estado de Derecho. Y si nosotros permitimos la concentración del poder otra vez, o regresamos 500 años en la historia al régimen de la monarquía absoluta, o vamos atrás en la historia al régimen facho y al régimen nazi, a los estados totalitarios que derrotó la humanidad en la Segunda Guerra porque le ocasionaron a la humanidad 60 millones de muertos de seres humanos, 150 millones de violación de derechos humanos. Entonces, lo que está de por medio es si conservamos el Estado social y democrático de derecho con la separación de poderes o concentramos el poder. Y si una reelección ya hizo lo que hizo, otra reelección no va a ser la solución. Lo que va a hacer es a concentrar más el poder político y a convertir a Colombia en una dictadura civil. Y ese es el tema de fondo en la reelección. No es el tema del procedimiento, es el tema del modelo de Estado que estamos construyendo. Estamos acabando, ya acabamos con la primera reelección, el Estado social y democrático con la separación de poderes para convertirlo en un modelo o de sociedad feudal como fue la monarquía absoluta o un modelo de Estado totalitario como el Estado facho y el Estado nazi. No hay que creer que la Constitución, por el solo hecho de tener Constitución, tenemos ya Estado de Derecho. Ese es un sofisma y una falacia en la que no podemos caer. Porque se puede tener Constitución y sin embargo no tener Estado de Derecho. El señor Fujimori, vecino nuestro, tenía Constitución y no tenía Estado de Derecho. El señor Pinochet tenía Constitución, lógicamente hecho a la medida, había cambiado, como se nos hizo en Colombia, un articulito. Pero ese articulito era suficiente para acabar el Estado de Derecho. Hitler y Mussolini también tuvieron Constitución, pero no tuvieron Estado de Derecho. Entonces, no podemos creer que en Colombia, por el solo hecho de tener Constitución, ya tenemos Estado de Derecho, porque podemos convertir la Constitución en un disfraz de una dictadura civil como tenemos